La Guerra Fría fue un conflicto entre dos sociedades radicalmente opuestas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyas características económicas, políticas y sociales fueron incompatibles. El punto de partida para la Guerra Fría fue 1917, momento en que triunfó la revolución bolchevique en Rusia. Este país instauró un nuevo modelo político que, destronando a la monarquía zarista, al mismo tiempo estableció un nuevo modelo económico y social, que aspiraba a poner en práctica los pensamientos de Carlos Marx, adaptándola a la realidad rusa. Estos planteamientos se establecieron como solución a los problemas concretos del Imperio ruso, pero además aspiraban a convertirse en el modelo de las sociedades del mundo. El eje de los conflictos se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Unión Soviética, encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. La Guerra Fría no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente. La Guerra Fría no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escala armamentista, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba, 1960. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea 1950-1953, la Guerra de Vietnam 1955, la Guerra del Yom Kippur 1973. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Una de esas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. En las sociedades, el conflicto se sostenía a través de los enormes apartados de propaganda de ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un Estado sobre el otro. Las consecuencias de la Guerra Fría. La polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. La amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Al final de la Guerra Fría, luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la URSS. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento.
La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente se considera la caída del Muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría.